Muchas gracias por estar aquí, gracias por la paciencia, por aceptar nuestra invitación a esta rueda de prensa, y a todas las personas que me acompañan, muchas gracias por estar, por acompañarnos también. Hoy es un día importante, muy importante para mí, pero francamente creo que es un día importante para Colombia, porque a partir de este momento comienza a plantearse la solución a los retos, al sufrimiento, al miedo que tiene nuestro país. Colombia tiene miedo. Llegó la hora de que llegue una política que traiga cero miedo al país. Colombia está bajo acecho de criminales, bajo acecho de corruptos, bajo acecho de personas que violan impunemente la ley y no pasa nada. No hay consecuencias. Estamos en uno de los peores momentos en materia de seguridad en la vida de los colombianos. Las familias, las mujeres, los niños, los colombianos en general, campesinos, tenderos, empresarios, trabajadores, hoy los colombianos son las víctimas, son los que tienen miedo, son los que están huyendo, son los que sienten temor. Cuando miro uno las cifras que se acaban de revelar, incluso cifras oficiales, primero hablemos de la cifra del homicidio. El gobierno habla de un homicidio cercano a 13.726 homicidios en el país. Medicina legal dice que son 14.788, es decir, hay 1.040 homicidios que es como si estuvieran desaparecidos. En cualquier caso, tenemos un incremento de las muertes de colombianos por razones de la violencia en nuestro país. Y así como aumentó el homicidio en el 2025, aumentaron los actos de terrorismo, son los más altos desde el año 2007. Aumentaron los secuestros, aumentaron las extorsiones. En el año 2024 y 2025 son las cifras más altas de extorsión en la historia de Colombia, desde que se lleva registro. Cuando se miran las economías criminales, hoy cerca del 80% del oro que produce Colombia termina financiando actividades delincuenciales. En lugar de que ese oro termine en regalías para pagar pensiones, para hacer infraestructura, para darle vivienda a los que no tienen, termina en manos de asesinos de todo tipo con múltiples brazaletes. El narcotráfico. Imagínense lo que acaba de pasar el mismo día de hoy, esa es la noticia. El presidente de Colombia ha decidido que no se mida más las hectáreas de coca y la producción de cocaína de forma independiente. Eso es lo que hace el pésimo estudiante en cualquier lugar. Y es que no quiere que lo evalúen porque, por supuesto, sabe que va a perder el examen. Colombia hoy tiene más hectáreas de coca que nunca antes en la historia. Tiene más producción de cocaína que nunca antes en la historia. Y quienes están sufriendo esto son los campesinos, que muchos de ellos obligados a estar en ese cultivo no pueden pasar a otras cosas, al cacao, al maíz, a la palma, a cualquier otra opción. Quiero reiterarles que tal vez estamos en la peor crisis en 30 años en materia de seguridad. Cuando miro uno de los casos, recordémoslo simplemente para aterrarnos. Hace unos días, no más unas 10 cuadras de aquí, a un joven estudiante por robarle un celular y enfrente de las cámaras y enfrente del país, él trata de no dejarse llevar el celular y estando en el suelo, un individuo le pega un disparo y lo asesina. Se cega la vida de un joven con sueños, de un joven que tiene una familia, que podía aportarle al país. Ese es un caso de miles hoy en el país. Pero cuando se mira cuál era la tradición de quien lo asesinó, era un individuo que llevaba 7 entradas, reincidente. Aquí la justicia no está operando. Se captura a quien atenta contra la vida, la tranquilidad, los derechos de los colombianos y lo más probable es que ese individuo no tenga consecuencias y al contrario, se anime a seguir en el crimen
porque el crimen en Colombia sí paga hoy. Mira uno lo que pasó hace unos días en el departamento del Cesar, en una base de entrenamiento de soldados. Y allí ya llega la guerrilla con fuerza aérea propia. Ahora son drones, la fuerza aérea de la guerrilla, del terrorismo, de los criminales. Y le lanzan granadas. Y asesinan 8 muchachos, hijos de Colombia, hijos de ustedes, de los colombianos, personas comunes y corrientes, que están prestándole un servicio al país. Los asesinan dormidos. Y al mismo tiempo dejan heridos cerca de 31 muchachos. Lo que está pasando en el Catatumbo. Desde Venezuela viene el grupo paramilitar del régimen chavista, madurista, ELN, y viene y se toma el territorio colombiano del Catatumbo, que a propósito ya no está en control del Estado, sino de las FARC, y se presenta ahí una guerra que ha dejado ya miles de desplazados y cientos de personas asesinadas en este tiempo. Y no más la semana pasada en el Guaviare. Estamos manga por hombro. 2 grupos terroristas se encuentran, se asesinan entre sí y al país nos presentan un video dantesco de otra era. 30, 40 personas botadas en el suelo, asesinadas. Hijos de Colombia también. Jovencitos que nunca debieron ser reclutados. Jovencitos que tienen madre, que tienen familia, que tienen hermanos y que los secuestran. Yo no acepto más el concepto de reclutamiento. En Colombia los grupos criminales lo que hacen con los jóvenes es un secuestro. Se los llevan para ponerlos de carne de cañón. Aquí hay víctimas en este salón. Muchos de ustedes, si no hubieran salido de sus territorios, tristemente salido de sus territorios, ¿quién sabe qué habría pasado? Esa es la Colombia de hoy. La Colombia en donde las ciudades se extorsionan, atracan, donde prácticamente salir a trabajar, a estudiar o a caminar de noche se volvió un deporte de alto riesgo. Existe la posibilidad de que los colombianos sean asesinados, heridos o atacados. Y prospera el crimen, y se siente fuerte el crimen, y los colombianos hoy tienen miedo. Quise presentar esta historia, porque desgraciadamente, por desgarradora que suene, no es un invento, no es un hecho político, no forma parte de un proceso electoral, no es una presentación para darle una impresión, son datos, cifras, hechos. Permítanme decirles, no existe en la historia de la humanidad, ninguna sociedad que haya encontrado el progreso económico y social, que haya encontrado el fin de la pobreza, que haya encontrado la construcción de riqueza para bien de todos en el pueblo colombiano o en los pueblos que han enfrentado esto, a partir de la violencia y la anarquía. Colombia necesita orden y seguridad. Y por eso yo hoy presento al país este plan. El plan cero tolerancia con el crimen. Cero tolerancia con el crimen. Llegó la hora del fin del miedo. Venimos a proteger a los colombianos con este plan. Quiero ser humilde, pero también franco. Este plan posiblemente es el plan más importante que yo recuerde en la historia que se haya armado para proteger a los colombianos de una vez por todas. ¿Y por qué es el plan más importante? Porque fue escrito por varios de los grandes expertos que tiene Colombia, que han sido incluso asesores internacionales, que hoy conocen todos los temas, generales de la República, almirantes, oficiales superiores, suboficiales y por supuesto personas como yo, civiles, que hemos conocido a fondo el territorio nacional y sabemos los problemas. Aquí no improvisamos. Aquí los que participamos en esto somos las personas que contribuimos a dar los grandes golpes de ayer, a dar las derrotas
al crimen en el pasado y que hoy, basado en esa experiencia y entendiendo lo que está pasando hoy, podemos proyectar este plan. ¿Qué tiene el plan? Primero, son 6 puntos. Primer punto, cero miedo en las calles. Hoy lo que atormenta a los colombianos es lo que le pasa en la calle, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, de cualquier barrio. Lo que tememos es un atraco, lo que tememos es una acción de un violento. Y tememos también que lo capturen y lo dejen libre. Este plan, cero miedo en las calles, busca en primer lugar fortalecer la presencia de la policía. Colombia va a tener un incremento de pie de fuerza policial en todas las ciudades, en todos los municipios de Colombia. Pero inicialmente se va a hacer una intervención en las 50 ciudades y los puntos críticos del país. Vamos con todo a destruir las estructuras criminales que hay ahí, sea pandilla, sea organización criminal, sea grupo terrorista, el que esté ahí afectando la vida de los ciudadanos en ciudades y municipios, vamos por ellos. Va a ser masivo. Esto con ayuda de la tecnología. Vamos a apostarle a los drones, a la inteligencia artificial, a la analítica de datos y por supuesto también vamos a hacer inteligencia de precisión, la misma que aplicamos ayer para abatir a los jefes del terrorismo y la criminalidad. Esas mismas tecnologías las vamos a usar para localizar el jefe de la estructura criminal del barrio, el pandillero, que está hablando por celular, que está tomando fotos, que está yendo a un sitio, que está cobrando una extorsión, que se está moviendo. Van a tener pánico, pero los bandidos, no la gente. Ese es el primer programa que está detallado. El segundo punto es cero debilidad en la fuerza pública. Si algo me duele a mí, a todos los colombianos, pero lo siento como un dolor propio, por haber sido ministro de Defensa, por venir de una familia de una gran tradición militar, es ver a nuestras fuerzas militares y de policía hoy debilitadas, apagadas, humilladas, sin los recursos, sin los hombres y mujeres necesarios, sin el entrenamiento adecuado, sin el presupuesto, sin la tecnología, sin la protección judicial para que puedan actuar, altamente debilitados. Por eso en este programa vamos con todo. Primero, vamos a fortalecer las Fuerzas Armadas para convertirlas nuevamente en las mejores del continente. Adquiriremos todo tipo de equipo y material, pero comenzaremos por hacer un llamamiento de 30,000 hombres de la reserva activa para que entren al servicio y de inmediato recuperemos parte del tiempo perdido, con gente que ya sabe que rápidamente se puede reentrenar y que se puede desplegar en 5 fuerzas de tarea para los sitios críticos de Colombia y al mismo tiempo un incremento del pie de fuerza de policía antes de que termine el año 2026. Ya tendremos en cada ciudad un incremento de pie de fuerza en las 10 ciudades más críticas de Colombia. Esto es diciendo y haciendo. Yo no soy un hombre de tantas palabras. He estado últimamente, incluso anoche, reunido en espacios con políticos que hablan de cosas que nunca han hecho, que hablan de cosas que no tienen ni idea. Aquí hablamos de cómo vamos a hacer esto y producir resultados. En esa línea, vamos a obtener otra vez todos los estándares de la OTAN para elevar todo el sistema de abastecimiento y logística de las fuerzas militares y de policía. Queremos que los helicópteros que tenemos funcionen, que los equipos que tenemos estén al día, que todo lo que tengamos esté listo para ser desplegado, para proteger la gente, a los colombianos, los territorios, las regiones. Al mismo tiempo, vamos a asegurarnos que cada unidad de nivel divisionario o regionales de policía en fuerzas militares y policía tenga una unidad de drones con capacidad de vigilancia, con capacidad de inteligencia, con capacidad ofensiva y contraofensiva con entrega de armas. Vamos a ser el país más avanzado en el hemisferio occidental y uno de los más avanzados en el mundo en drones. Vamos a trabajar con las empresas
de la industria militar colombiana para fabricar masivamente drones. Yo estuve en Ucrania hace un tiempo y vi lo que ellos pudieron hacer. Aquí podemos hacer lo mismo o más. De una vez sepamos para dónde vamos. Este es un país que además va a generar empleo a partir de la seguridad. De otra parte, es muy relevante en este tiempo darle seguridad jurídica a nuestros militares y policías. Colombia requiere que, por ejemplo, en la justicia transicional exista una sala especial para miembros de la fuerza pública. Eso fue una infamia no tenerla desde el principio. Y hoy cientos de oficiales, suboficiales, soldados, policías afrontan el riesgo de tener que ir a responder por haberle cumplido a Colombia. Eso no puede ser más. El soldado, el policía no puede tener temor a la hora de actuar. Por eso firmaré una directiva que ordena a nuestros militares y policías actuar y defenderse. No más policías corriendo, no más soldados corriendo, pero para ello, doctrina y protección jurídica para que se puedan defender y no se metan en problemas. Si los militares y policías no nos defienden, ¿quién nos defiende si no se pueden defender? Al mismo tiempo, programas de bienestar, programa de educación, programa de oferta de educación en tecnología para miembros de las Fuerzas Armadas y las personas que estén prestando servicio militar, de modo que se vuelva a animar la gente a querer estar en las Fuerzas Armadas porque se va a llevar algún título que lo entrenó en habilidades tecnológicas, que es lo que necesita hoy el mundo, y que cuando vuelvan al seno de sus hogares tengan cómo agregar, producir, llevar plata para la casa. El tercer tema es cero impunidad y cero corrupción. Vamos a hacer un acuerdo con las altas cortes para llevar una ley, la ley antiimpunidad. ¿Qué tiene esa ley? Varias cosas. La primera, básicamente el fin de la casa por cárcel para corruptos, el fin de beneficios para reincidentes, no más. El tipo que lo cogen una vez, lo sueltan y vuelve a delinquir, se queda en la cárcel a dormir y por un buen rato. Vamos a hacer 4 megacárceles, megaprisiones en Colombia. Esas megacárceles serán hechas en zonas aisladas, 20.000 cupos cada una, celdas individuales, y la gente que está allí estará bajo régimen militar y obligada a trabajar para pagar sus costos y para reprenderse, reformarse, resocializarse, y que cuando salgan, no salgan peores delincuentes, sino al menos con un oficio. Eso el país lo necesita. Pero también vamos a crear la Guardia Nacional Penitenciaria. Esto es un hito en la historia. Todo el mundo sabe que el sistema penitenciario hoy está manga por hombro, casi que bajo control criminal. Pues toca crear una Guardia Nacional fuerte que tome control de las cárceles, de las nuevas y de las que existen. Al mismo tiempo, haremos un trabajo dedicado con las compañías de tecnología y celulares para blindar para siempre la posibilidad de que salgan de allí señales de celular y que desde allí se haga extorsión. Pero a propósito, un tema adicional. Vamos a establecer un modelo de inteligencia de total sigilo, donde desde las cárceles el que haga una llamada extorsiva será detectado y se actuará directamente contra él. Estos son sistemas de inteligencia de alta tecnología. Pero también aquí vienen penas. Vamos a plantearle al país en una discusión franca y abierta, porque llegó la hora de que importen más los colombianos que el qué dirán o la filosofía. Colombia necesita crear penas de cadena perpetua para violadores de niños, para feminicidas y para asesinos de miembros de las fuerzas militares y de policía. Llegó la hora de que haya una cadena perpetua de verdad y que esta gente no vuelva a ver la luz del sol ni respirar el aire de la libertad. El país no puede seguir en esto, viendo simplemente que se repite y las familias llenas de miedo y de terror. El cuarto punto es cero crimen organizado. Aquí les quiero decir, vamos por todas las redes del crimen organizado, las armadas, las financieras,
las logísticas y las políticas. En Colombia hay estructuras que están conectadas políticamente con el crimen. Vamos a develar todo esto. Y yo le haré un planteamiento también al país. Llegó la hora de quedar y crear el delito de membresía a grupo criminal. Hoy hay criminales que formaron parte de grupos que conspiraron contra la vida y contra la tranquilidad de los colombianos y se pueden dar el lujo de negarlo y de decir que eso no fue con ellos, o que incluso sí fueron miembros pero que no cometieron delitos. Pero si el delito es conspirar, es formar parte de la organización, es hacer cosas para que se atente contra la vida, la tranquilidad de colombianos humildes, de campesinos, de soldados, de policías, de ciudadanos. No más, no más. Por eso vamos, por ese delito de membresía, como un mecanismo también para romper vínculos políticos, vínculos económicos y vínculos de asociación. Vamos a aislar a esta gente. Y el segundo punto en este frente es que vamos con todo para crear un modelo de inteligencia que persiga las finanzas. Vamos a asfixiar al crimen en Colombia. Asfixiar al crimen. Les vamos a quitar toda la plata. Les vamos a quitar incluso la plata de los testaferros. No más el crimen en Colombia. Claro que vamos a fortalecer también la justicia. Necesitamos más fiscales y más jueces contra el crimen organizado, contra el terrorismo y contra los delitos claves y estratégicos, como por ejemplo la extorsión. La extorsión hoy es el delito que atormenta más comúnmente a todos los colombianos. Y la extorsión tiene dos caras: la del grupo criminal que cobra directamente para no hacerle daño a alguien, o comillas por darle seguridad, o la del gota a gota, que es un prestamista que le da capital a gente que no tiene acceso y luego les quita todo a partir de la violencia. Para esto vamos a hacer un plan nacional contra la extorsión. El que extorsione o esté en gota a gota, se le hará, a partir de la ley contra la impunidad, una pérdida total de sus activos. Esto le va a hacer mucho daño a mucha gente porque creen que ahí no pasa nada. Llegó la hora de que pase. Me lo decía hace un tiempo un señor en la plaza de uno de los municipios del Valle. Estábamos ese día visitando y le digo al señor, bueno, ¿y a usted cómo le va? Y el señor me dice, pues a mí me va bien. ¿Y cómo financia usted su puesto aquí de cholados? Un puesto de cholados, lo más de bueno, ahí en Jamundí, en la plaza. Me dice, pues la verdad, el Estado no me presta. Luego, necesitamos una línea de crédito del Estado. Esto incluye, ahora voy a hablar de estos temas. Pero si el Estado no le da nada, entonces ¿usted qué hace? Ah, no, yo voy y le pido a un señor prestado. Y le digo, bueno, ¿y el señor le presta? Sí, me presta 500.000 pesitos y yo con eso me muevo, pero hay semanas donde no tengo cómo pagarle. Y entonces los tipos vienen y me quitan lo que tengo ese día. Así me dejen sin comer. Se llevan todo el producido. Y me dice, y si después la semana entrante no tengo nada, pues más de una vez me han dicho que entonces el negocio ya es de ellos. Es un drama. Vamos a quitarle todo a los extorsionistas y a los del gota a gota. El quinto punto es cero control ilegal del territorio. Precisamente por eso, porque los terroristas y los criminales hoy se sienten cómodos, son dueños del territorio, hacen control social de la población. Se adueñaron de la gente. La gente no tiene derecho a decir sí o no, los tienen bajo régimen de terror. ¿Qué vamos a hacer? Con la expansión de las Fuerzas Armadas, que vamos a tener 100.000 hombres en incremento en total, 70% de policía, 30% de fuerzas militares, vamos a tomar control territorial permanente. Ya lo hicimos. El gran pecado que se cometió es que llegamos y nos fuimos, nunca más nos vamos. Vamos a hacer bases de concreto para que se sepa que se quedaron ahí. Pero la presencia de las Fuerzas Armadas solo tiene un objetivo: proteger la gente, facilitar que llegue lo que las Fuerzas Armadas no les corresponde hacer, a pesar de que las vamos a usar también para eso. Vamos a llevar los programas de desarrollo social. Primero, con las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas de transporte aéreo, de ingenieros militares, de movilidad fluvial, de movilidad en el mar,
con todo esto para llevar oferta del Estado, pero vamos a crear una entidad en la nación que se forma de ministerios, de personal de ministerios de salud, educación, justicia, planeación nacional, y cuya misión es ir a desplegarse a cada región y en cada territorio hacer presencia en conjunto con gobernadores y alcaldes para crear un plan dedicado que lleve vías terciarias, placahuellas, que lleve proyectos productivos, nuevos cultivos, compra de cultivos y que lleve también justicia, justicia permanente. Pero al lado de esto, atracción de inversión para que lleguen programas, para que la gente tenga nuevas oportunidades, para que el campo florezca, para que la agroindustria sea la respuesta de Colombia. Por último, en este punto está el tema de narcotráfico y minería ilícita de oro. En narcotráfico, vamos a hacer aspersión con drones y aérea. No tengan duda, hay que acabar con ese maldito narcotráfico. Vamos a llevar el narcotráfico a una reducción del 70 al 80% al final del mandato. Pero en adición a eso, tenemos ideas innovadoras, nuevas ideas transformadoras. Vamos a cultivar algo que se conoce como el pasto de elefante, maleza. ¿Pero saben para qué sirve esa maleza? Para hacer combustible de aviación. Entonces, así como hoy la maldita coca produce cocaína, pues el pasto va a producir combustible de aviación. Esa tecnología ya existe y vamos a trabajar de la mano con Estados Unidos para esto, para que podamos desarrollar esto bien y tengamos impacto. Uno de los puntos importantes es que Colombia debe reducir su tasa de homicidio del 28 por 100.000 habitantes que la han llevado nuevamente hoy, después de que la llegamos a tener en 24, a un dígito. Este sí que es una lucha, pero tenemos que jugarnos todo para que Colombia parezca un país avanzado, sin miedo. Reducir el homicidio es un gran objetivo. En otro frente está el de la minería. Hoy, ¿quién se queda con la riqueza de Colombia? De ustedes los colombianos, los criminales. El oro está en manos de los criminales, del ELN, del Clan del Golfo. Si yo miro este mapa, esto muestra muy bien dónde están esas áreas. Aquí está la zona del Catatumbo, aquí está la zona del sur de Bolívar, aquí está la zona del Bajo Cauca, la zona del Chocó, la zona de Nariño. En todas esas zonas, ¿qué hay? Hay oro y o coca. Ya sabemos qué vamos a hacer donde hay coca. Ahora, ¿qué vamos a hacer donde hay oro? Vamos a crear un sistema de certificación y seguimiento del oro. Si el oro fue producido ilegalmente, no se puede comprar. De una vez crearles esa dificultad, dañarles el negocio a los que están en el oro ilegal. Segundo, vamos a tomar control de esas minas y se creará una compañía a la luz de Ecopetrol para que, así como el petróleo está en el subsuelo y se explota por asociación, el oro ocurre exactamente lo mismo. Queremos todas las regalías del oro para hacer vías, para pagar las pensiones de los colombianos y para hacer las viviendas. Vamos por el oro, pero haciéndole trazabilidad, seguimiento. No vamos a dejar más que los ilegales se lucren con el oro del pueblo. El oro es del pueblo colombiano. Por último, cero fronteras porosas, débiles y crimen transnacional. Vamos a hacer un muro, pero un muro tecnológico. Colombia va a tener su muro, va a crear 3 centros de comando y control en las fronteras, donde se integran todos los datos que vengan de drones, cámaras, sensores. Vamos a controlar todos los pasos. Al tener estos centros de comando y control, podemos desplegar tropas militares o de policía cuando alguien está violentando nuestra frontera. La gente va a tener temor de cruzar por esas fronteras si es para algo ilegal. ¿Y esto para qué? Para que fluya el comercio, para que lo que importe es que la gente pueda hacer sus negocios. Vamos a hacer un nuevo acuerdo con los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos han sido nuestro aliado, son nuestro socio, son mis amigos. Quiero que lo sepan, son nuestros amigos, son mis amigos. Y vamos a trabajar juntos para recibir recursos
que nos permitan luchar conjuntamente contra el crimen transnacional, que blinden nuestras fronteras y que nos permitan además fortalecer nuevamente en tecnología, entrenamiento, inteligencia, nuestras fuerzas militares y de policía, nuestra justicia. Pero adicionalmente, haremos un acuerdo con el Reino Unido nuevamente para reanimar todos los procesos de inteligencia que históricamente han sido de alta eficiencia entre inteligencia y justicia. Y lo propio con Israel. Nos quitaron la ayuda de Israel por cuenta de las locuras que hemos visto en este tiempo. Necesitamos otra vez el mantenimiento, las nuevas tecnologías. Hemos visto por televisión lo que Israel es capaz de hacer. Bueno, eso era lo que hacíamos aquí. Vamos a volver a hacer cosas increíbles con esas tecnologías de última generación. Como ven, es un plan detallado y me he extendido bastante. Y quiero decirles que no hablé ni siquiera de la mitad de las propuestas específicas que hay. Este es el plan de seguridad más importante que se ha hecho en la historia del país. Les pido a todos su apoyo, les pido a todos su voto. El próximo 8 de marzo para ganar la consulta popular y así convertirme en el candidato que une a los colombianos. Y a partir de esa candidatura, ser elegido en primera vuelta el 31 de mayo para implementar las soluciones que requieren los colombianos. Cero tolerancia con el crimen, fin del miedo para los colombianos. Esto es lo que Colombia necesita. Voten por Juan Carlos Pinzón, los necesito. Vamos a hacer de Colombia nuevamente un país antiguerrilla, anticrimen, antibandidos, anti todo lo que genera miedo al pueblo colombiano. Vamos a ser un país pro colombianos, pro pueblo, pro nación, pro familias, pro vida, pro patria, pro el bien de todos. Muchas gracias. Hola. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar una ronda de preguntas con los periodistas. Adri, ¿también me puedo tomar un vasito de agua? Sí, señor, ya mismo. Doctor Pinzón, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El plan de seguridad luce bastante creíble y ambicioso, la creación de 5 fuerzas de tarea, expansión de la fuerza pública, control territorial, mucha tecnología con drones, control del espacio aéreo, pero creo que hay una pregunta clave que nos hacemos muchos colombianos. ¿Cómo vamos a financiar esto si el actual gobierno tiene un elevado déficit fiscal, va a dejar la olla raspada y sigue la corrupción? Eso es cierto. Eso yo ya les conté el otro día, tú ya sabes. No va a haber olla raspada, va a haber olla desfondada. O sea, estamos en la grave. Ya vivimos esto. ¿Sabe qué es la ventaja de que el país acuda a los expertos? Que yo no vengo a imaginarme, es que ya lo hicimos. Yo fui ministro de Defensa en un momento difícil, viceministro cuando se creó el impuesto al patrimonio y adicionalmente jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, de Hacienda, cuando comenzó el Plan Colombia. Y en ese momento estábamos en la peor quiebra en 70 años. ¿Cómo lo hicimos? Primero hay que hacer un ajuste fiscal. Hay que repriorizar el presupuesto, hay que cortar la grasa de lo que no sirve para ponerle en lo que necesitan los colombianos. Los colombianos necesitan seguridad, necesitan el fin del miedo, luego todo el esfuerzo, todo recurso hay que ponerlo en este plan, inicialmente. ¿Por qué queda este plan? En el momento en que hay confianza, en que hay sensación de seguridad, ¿qué llega? Inversión, empleo, crecimiento, nuevos recaudos. Le quiero contar, es que ya lo hice. Recuerden, cuando yo le presenté al país como viceministro el plan que mostraba las inversiones en el año 2006 y luego en el 2011, la promesa de valor al país era que eso iba a generar más inversión, más crecimiento económico, más empleo, más programas sociales. Y el resultado fue exactamente ese. La diferencia entre ese tiempo y hoy es que ahora sabemos más. La diferencia entre este tiempo y hoy es que ahora los que somos expertos ya hicimos esto y sabemos cómo se hace y por qué se va a hacer bien. Muchas gracias. Catherine Leal, de Noticias RCN. Ni se extinguieron las FARC, ni estamos hablando de paz en Colombia.
Por el contrario, vemos unas fuerzas criminales cada vez más fortalecidas en una seria connivencia con países como Venezuela, como lo revelaba el indictment de Nicolás Maduro, y el tema geopolítico cambia cuando Donald Trump decide pues capturar a Nicolás Maduro como líder de una banda de narcotráfico. En ese sentido, ¿cómo retomar entonces el control, sobre todo en la zona fronteriza, entendiendo que hoy hay unos acuerdos de paz o unos intentos de acuerdo de paz fallidos y sobre todo en la mesa actores que nunca debieron tener un estatus político porque nunca han dejado de delinquir? Esa es una gran pregunta. Usted en el fondo me está preguntando ¿qué va a hacer con la paz total de Petro? La Se paz acabó. total, la frontera y Estados Unidos para Se acabó. mejorar las La relaciones. paz total de Petro fracasó. Nos creó un incremento en homicidios, un incremento en secuestros, un incremento en control territorial de criminales, un fortalecimiento, como no hemos visto nunca, de las economías ilícitas. La peor crisis en seguridad en 30 años. Eso fue lo que generó el hecho de ponerle paz a algo que no lo es. El pueblo colombiano un día merece vivir tranquilo. El pueblo colombiano un día va a sentir lo que es la paz real, como se vive en otros países. Pero ¿cuál es el fundamento para tenerlo? Que haya seguridad, que haya orden, que haya una justicia que opere contra el agresor, contra el criminal. Si eso ocurre, este país se dispara. Prepárense. En una Colombia en orden y con seguridad, este va a ser uno de los centros globales de progreso. Esto va a ser uno de los lugares centro de gravedad del mundo. No lo digo porque ame mi país, porque me muera de amor por Colombia. Se los digo porque está en las cifras, tenemos todo para eso. Pero un país donde manda el asesino, donde manda el criminal, donde la gente buena no puede vivir en su parcela, sino tiene que terminar como víctima viviendo en malas condiciones en las ciudades, no puede progresar. Y esto ya lo sabemos, Colombia lleva 7 procesos de paz. Eso es un deporte nacional, todo gobierno hace un proceso de paz. Y el resultado es más violencia, más crimen, más fortalecimiento de los bandidos. Por eso no podemos permitir que esto pase más. Por eso este es un plan que corrige eso. Las fronteras. Como contaba, el punto número 6 de nuestro plan es el de 0 fronteras débiles y porosas. Y he dicho, vamos a hacer un muro, pero un muro del siglo XXI. Vamos a crear, como ya lo dije, unidades especiales de drones, cuya misión es hacer vigilancia e inteligencia. Vamos a sembrar sensores, eso ya lo hemos hecho. Cuando yo le cuento estas cosas, no me las estoy inventando, es que lo hicimos para grandes operaciones históricas en Colombia. Vamos a colocar cámaras en sitios estratégicos, pero toda esa información se recoge en unos centros donde se procesan todos esos datos, se mira toda esa información, se hace análisis de datos con inteligencia artificial y empieza uno a hacer inteligencia incluso predictiva, que le permite ubicar a las Fuerzas Armadas de manera sorpresiva y rápida, contundente, donde no nos esperan, y ganar la batalla para darle esa tranquilidad a los colombianos. No hay duda, la Venezuela de Maduro, de Chávez, y sabe uno que la de Delcy Rodríguez también, que se está haciendo la loca, viendo a ver cómo sobrevive. Esa es una gente que lo que ha hecho es aliarse con los criminales y terroristas de Colombia, facilitar su territorio, es decir, han permitido la violación de la soberanía venezolana por parte de criminales colombianos que básicamente han usado esos territorios como santuarios y desde allá han desplegado asesinatos. Nunca olvidaré que desde allá un tipo que le dicen Pablito, ese bandido ordenó colocar un carro bomba aquí en Bogotá, en la Escuela General Santander, y nos asesinaron 21 muchachos, estudiantes, aspirantes a policía. Es que al país hay que conocerlo. A veces me aterra que hay gente que se mete a este tema presidencial que en su vida siquiera se preparó, tomó las lecciones, un curso, la experiencia para poder abordar estos retos tan graves que tiene el país. Colombia puede tener esa tranquilidad, aquí tenemos la experiencia, el conocimiento, el recorrido, pero además la visión y los planes para resolver esto. Estados Unidos. Para nadie es un secreto. Yo soy la persona que más años ha tenido esa relación con Estados Unidos. Como jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, cuando se creó el Plan Colombia, como viceministro de Defensa cuando ampliamos el despliegue, como ministro de Defensa cuando hicimos las grandes operaciones históricas y 2 veces embajador.
lo digo con respeto, la gente puede decir que tiene un amigo allá, todo el mundo, ¿quién no tiene un amigo en Estados Unidos? ¿Quién no tiene un familiar? ¿Quién no tiene una conexión con Estados Unidos? Todo el mundo. Eso es natural, es parte de esa relación estrecha. Pero, en lo que respecta a mi caso, lo que tengo es esa experiencia de cómo hacer para articular los intereses de mi patria Colombia con los intereses de Estados Unidos. Y me permito hacer un comentario. A mí me parece muy triste que el presidente de Colombia haya terminado por ir a Estados Unidos de rodillas. Eso yo no lo puedo entender. Se le dijo, se lo mandé a decir, lo dije en público, la diplomacia es importante, actúe por los canales diplomáticos. Se puso como machito de bar, como buen borracho, a dar aquí, a dar allá, empujó, pechó y apenas le salió uno grande, se asustó, salió corriendo de rodillas a decir, por favor, recíbanme. ¿Y ahora qué va a Estados Unidos? En lugar de ir a trabajar por la tecnología, la educación, el comercio, la inversión, la seguridad, la justicia, la tecnología para los colombianos, va a que le den la visa y a que le quiten y lo saquen de la lista Clinton. No quiero ver al presidente de Colombia como un perrito faldero, incluso al actual. No lo quiero ver, pero así se ve. Por eso aquí va a haber un presidente que va a tener una relación digna, amistosa, estratégica, con respeto, pensando no en el presidente que no necesita como persona nada, sino en el pueblo que necesita empleo, que necesita comercio, que necesita oportunidades de ir a estudiar. Por eso haremos un nuevo acuerdo con Estados Unidos. El día de mi elección llamaré a el gobierno de los Estados Unidos para decirles que viajo la siguiente semana a reunirme para preparar el acuerdo estratégico entre Estados Unidos y Colombia, que incluye temas de seguridad, justicia e inteligencia, temas de tecnología, temas de minerales críticos, temas de comercio, temas de inversión y temas de educación. Recuerden que vamos a crear la beca Miguel Uribe Turbay, para que a partir del año 2028-29, 3.000 muchachos de ingresos medios y bajos puedan ir a estudiar sus maestrías en el exterior y volver. Gente mejor preparada, más educada, pero que venga a aportarle a Colombia y a sus familias. Esa es la Colombia que vamos a construir. ¿Y por qué podemos? Porque podemos, porque ya lo hizo Corea del Sur, porque ya lo hizo Singapur, porque ya lo hizo Finlandia, porque lo ha hecho el mundo entero. Nosotros tenemos con qué. ¿No es que somos colombianos? Llegó la hora de sentir esta electricidad y esta energía para hacer de este país lo que debe ser, lo que se merece. Los colombianos merecemos algo mejor, merecemos mucho más. Doctor Pinzón, muy buenos días, Eric Rincón de Quién y Qué. Dos preguntas muy puntuales. La primera, usted menciona el tema de la cadena perpetua. Ya pues, digámoslo, en los últimos años viene el debate de que si es constitucional, que si no es constitucional. ¿Usted cómo plantaría ese debate? No sé, reunión con Cortes, con el Legislativo y demás. Y segundo, un tema que está pasando ahorita en la frontera con Ecuador, que justamente fue el reclamo del presidente Noboa diciendo como Colombia no ha hecho nada en temas de seguridad. ¿Cómo recomponer esta relación desde su experiencia y también qué se puede hacer para empezar a retomar esos lazos con el vecino país? Muchas gracias. Frente al tema de la cadena perpetua, lo primero es que es un clamor nacional. Mire, yo recorro el país, he estado ya a esta altura, pues todo el mundo sabe, tal vez de mi generación soy la persona que más ha recorrido el país, pero ya en solo estos 2 meses, en esta candidatura, ya he ido a 21 departamentos, a más de 50 municipios, he estado hablando con la gente, conversando. Mire, el clamor de la gente es que no suelten más a los bandidos, y sobre todo cuando uno habla de violadores de niños, de feminicidas, que son recurrentes además, o de los asesinos de los soldados y policías, ya la gente dice no más. Y por eso hay que ponerse duro, claro. Yo voy a ser un presidente institucional y me voy a sentar el primer día de elegido con las altas cortes, porque primero, respeto profundamente y promuevo la independencia de poderes. Creo que es muy importante tener una justicia independiente. Las respeto, las admiro, las aprecio. Me quiero sentar con ellos y decirles, hablemos de los temas que Colombia necesita, no solo lo que está en el marco del papel, sino lo que se necesita para el siglo XXI, para que esta Colombia sea esa Colombia feliz, que avance y que se sienta sin miedo. Porque ¿qué sacamos con tener una cantidad de leyes y la gente en la calle muerta el miedo y no se cumplen las leyes? No,
tengamos leyes que se cumplan y que realmente le pongan orden al país. Con orden se progresa. Entonces con ellos llegaré a un acuerdo e iremos al Congreso de la República y no tengo duda que tendremos unas mayorías muy grandes y que se pasarán los grandes proyectos que le den ilusión, esperanza, tranquilidad a los colombianos y en este caso que les quiten el miedo. Frente al tema de Ecuador, no tenga duda que a mi llegada trabajaré de la mano con el presidente Noboa. El presidente Noboa y los presidentes de América Latina. Conozco a muchos de ellos, muchos son mis amigos, como el presidente de Panamá, es mi amigo personal. Y conozco muy bien al presidente de República Dominicana, y soy muy buen amigo del presidente de Paraguay, y tengo los mejores nexos con el presidente de Argentina, y con el presidente de Chile, que comienza su gobierno, hay 1000 conexiones, así como con el presidente Trump, el secretario Rubio, el secretario Hexet, y muchos miembros de su gobierno, y también miembros del Partido Demócrata. Pero no tenga duda, en España tenemos acceso a líderes de todos los partidos y empresarios, y como miembro hasta del Foro Económico Mundial le puedo decir que podemos ir a Medio Oriente y atraer los grandes capitales de los países del Golfo. ¿Por qué cuento esto? Porque Colombia va a tener unas relaciones internacionales de reputación, de respeto, pero con un enfoque, los colombianos. Mi trabajo es traerle riqueza a los colombianos, mi trabajo es que llegue la inversión, mi trabajo es que lo que aquí produce el campesino, el industrial, el empleado de una empresa, se pueda vender en el mundo y eso nos traiga más platica, porque aquí se trata de esto, que progrese la gente. Para eso son las relaciones, eso es lo que yo haré. Ahora, el presidente Noboa, sí lo he dicho públicamente, le recomiendo que retire su decisión de imponer aranceles a Colombia. Yo creo que está mal asesorado, presidente. Usted y yo vamos a trabajar muy bien, usted y yo vamos a hacer una gran alianza para proteger al pueblo colombiano y al pueblo ecuatoriano, somos hermanos. Pero cuando usted pone esos aranceles, no va a perjudicar a los criminales, no va a perjudicar a Petro, está perjudicando a los trabajadores, a los empresarios y al colombiano común y corriente que ve su economía afectada, pero también a los ecuatorianos, porque el producto colombiano es demasiado bueno, no lo pueden reemplazar tan fácil, entonces van a pagar más caro allá. Yo sí le digo, presidente, recapaciten esto, trabajemos de la mano, espéreme 6 mesecitos, ya aguantó lo más, aguante lo menos, que aquí ya viene un presidente a liderar a Colombia al servicio del pueblo. Doctor Pinzón, buenos días. Carlos Villamil, de Proclama del Pacífico y Cauca Noticias Radio, medios que llegamos a las regiones, a veredas, corregimientos, a través de las emisoras comunitarias. Zona difícil esa. Zona del conflicto, el foco del conflicto en muchos sentidos. Y precisamente, que la conozco mejor que cualquiera que esté en esto hoy. Bueno, tengo una pregunta con relación a ese tema que acaba de decir, pero bueno, la primera pregunta es, cuando los ciudadanos del Cauca, por ejemplo, de ese Cauca que hemos recorrido, les hablan de seguridad, que ya vivieron la seguridad democrática y vivieron también el proceso de paz, pues al final todo esto de seguridad, veo que el plan va muy enfocado a ese tema, a reforzarlo, pues al final es confrontación, es guerra, es poner a los niños y a las personas en medio de ese conflicto. ¿Qué mensaje darles precisamente a estas comunidades del departamento del Cauca que han vivido tanto tiempo la guerra y que esperan vivir tiempos, pues, sobre todo en paz? Y la otra pregunta es, pues, le he escuchado decir 3 veces que se está enfrentando con personas que no conocen realmente lo que necesita el país. ¿Por qué someterse a una consulta? Y si al final pues usted no se ve favorecido, ¿va a apoyar al que termine pues como con esa dignidad? El objetivo de este programa es garantizarle soberanía total al pueblo colombiano, es garantizarle tranquilidad y es con toda determinación ir a enfrentar con nuevas herramientas, con nuevos instrumentos, aquellos que hoy tienen sometido a los colombianos bajo el yugo del miedo, bajo el yugo de las economías criminales y que aquellos que no les hacen caso simplemente los asesinan. Es que el incremento del homicidio no es un invento, el incremento de la muerte de líderes sociales no es algo que se nos ocurrió hoy para argumentar este plan, es lo contrario, el plan es la respuesta a todo lo que está pasando mal. Y todo lo que se ha hecho hoy de fortalecer la criminalidad pensando que eso iba a pacificar el país, pues ya sabemos que fracasó. Colombia necesita seguridad. Cada colombiano, el campesino, el trabajador, la persona que está en cualquier barrio tiene que sentir que hay una autoridad
que lo va a proteger. Porque a propósito, si no lo protegen, ¿saben qué viene? La autodefensa famosa, que es la mayor desgracia que le puede pasar a un país. Eso es la anarquía total. Cuando cualquiera dice, pues yo no me voy a dejar, entonces actúa. Eso no le puede pasar a un país y por eso este plan busca dar esa tranquilidad. El plan también tiene mucha conciencia en que así como hay que elevar toda la tecnología y la fuerza, también hay que aplicar todos los métodos de presencia social en el territorio. Y le quiero anunciar algo, en próximos días, así como hoy estoy anunciando el plan de seguridad más importante que se ha hecho en la historia del país, anunciaré el plan de gobierno más ambicioso que se haya hecho. Un plan que se está trabajando por más de 100 expertos en todas las áreas, en educación, en salud, en vivienda, en minería, en agroindustria, en temas regionales. Todos los temas están allí pensados y analizados, porque la respuesta es completa. Sin embargo, para que ese plan salga, este plan tiene que ejecutarse y tiene que darle los resultados a los colombianos para que así se eleve la vida de todos. Conozco bien el Cauca. Usted sabe que cuando yo fui ministro de Defensa, le voy a hacer una narración breve así, solo por memoria. Allá fueron abatidos todos los jefes del terrorismo que existían o se desmovilizaron. Le voy a decir nombres. Fue abatido un tipo que se llamaba Alfonso Cano. De hecho, se llamaba Guillermo Sáenz, pero le decían Alfonso Cano, jefe máximo de las FARC, en el municipio de Suárez, Cauca, vereda de la Chirriadera. Me acuerdo la hora exacta y me acuerdo el momento, porque yo personalmente estaba en el centro de operaciones en ese momento. También allá fue abatido un tipo que le decían alias Caliche. Era el jefe de una estructura que se llamaba la columna móvil Jacobo Arenas, la más violenta y más avanzada que tenían las FARC en fabricación de armas. Allá fue abatido él también con toda su estructura de seguridad. También recuerdo que había uno que le decían Jaime Martínez, que ahora el nombre de él lo usan para un frente. Era el jefe del Frente Sexto, fue abatido. Alias el Burro, fue abatido. Majin Buu, años después fue abatido. Pero otro que yo recuerdo, alias el Tigre, jefe del ELN allá. Les gustan los títulos de animal. Alias el Tigre fue sometido en una desmovilización. ¿Por qué le cuento esto? Porque allá creamos en su momento la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo y fortalecimos las capacidades. Y una tarea que no se hizo a mi salida, que lamenté mucho, era que en el municipio de Argelia se creaba el último batallón del ejército. Critico a mis sucesores, porque eso estaba programado y no se hizo. ¿Por qué era tan importante crear ese batallón? Para proyectar esa seguridad que hoy sabemos que ya no hay y que pues poco se perdió todo. La última operación de bombardeo que se hizo contra los jefes de las FARC se hizo en el municipio de López de Micay. Allí fue abatido un tipo que le decían Jairo Martínez. Jairo Martínez era un tipo que había cuidado la zona de distensión en la época de tiro fijo. Ese cayó ahí. Yo le cuento esto de memoria porque aquí es donde le digo, yo viví todo esto. Conozco Colombia en su profundidad. Conozco los sitios donde realmente se ha afrontado el terror y he visto la cara de la pobreza extrema de Colombia. Como presidente yo vengo a traer seguridad y protección a los colombianos, pero para enfrentar los grandes problemas. Yo quiero el oro, pero para que no se quede en manos de los bandidos, sino le llegue al pueblo. Hagamos el 1.100.000 viviendas que no hemos hecho y le demos a cada colombiano la esperanza de una pensión a partir del uso del cobre, del oro, del petróleo, que tenemos mucho, pero tenemos que coger parte de eso para ahorrarlo y dárselo a la gente con nombre propio. Cada colombiano debería poder sentir que por cuenta de que somos un país rico en petróleo, en cobre, en oro, en níquel, debería tener una cuentica personal donde le entra una plata por ser dueño y accionista de eso. Es que los accionistas somos nosotros, el pueblo colombiano. Pero si no hay seguridad, esto es rentas para bandidos, no para el pueblo. Yo le voy a dar las rentas al pueblo colombiano. Por eso es que digo esto con este énfasis. Mire, yo he entrado a una gran consulta y me pareció muy importante hacerlo porque, primero, el grupo de colombianos que hay allí es gente de primer nivel. Todos son gente patriota, experimentada, seria, que quiere servir, que está aquí por las buenas causas. Y el país, cuando yo caminaba, que ya he caminado mucho estos días, lo único que me decía es, queremos unión, únanse, únanse.
este es el mecanismo para unirnos, sumarnos. Y el pueblo decidirá quién es el candidato. Yo haré todo a mi alcance para ofrecerle mi servicio al pueblo colombiano. Yo aspiro a ser el primer servidor público de la nación, el primer servidor de la gente. A eso es que vine, a servir. Yo no aspiro a esto por un sueño juvenil, mis sueños juveniles están cumplidos. Soy una persona afortunada en eso. No aspiro a esto para ser emperador o rey. No soy un mesías, yo no puedo hacer magia en Colombia. Pero lo que tengo es una experiencia acumulada y un conocimiento del país tan profundo que como cuando estamos en la peor crisis no se lo pongo yo a disposición al pueblo. Colombianos, aquí estoy. Quiero servirles, quiero hacer lo que ustedes necesiten. Sé lo que tengo que hacer y vamos a liderar esto con amor, con cabeza fría, con altura, escuchando, integrando gente y siendo un presidente que no va a ser el presidente de los que voten por él, sino el presidente de todos. Eso es lo que quiero. Espero ganar, espero ser ese candidato elegido en la gran consulta y espero ser elegido, ojalá el 31 de mayo, presidente de la República, para no perder más tiempo y arrancar a trabajar. Quisiera trabajar mañana a las 7 de la mañana, se lo digo. Yo estoy listo para gobernar, si me dieran mañana a la oficina a las 7 de la mañana, arranco. Porque me preparé para esto, eso es lo que quiero que también sepan, estamos listos. Doctor Pinzón, buenos días. Quería preguntarle, ya que usted hablaba de unión, Mateo Piñeros de Blue Radio, No, quería preguntarle por la pelea política de hoy, porque habla usted de unión, pero en la derecha parece que se están separando. Hoy llegó la carta de José Félix Laforí al doctor Vallejo, al director del partido, cuestionando fuertemente el proceso, pidiendo una decisión y demás. ¿Cuál es su posición sobre eso y qué le responde al doctor Laforí, que además dice que esta consulta sin Abelardo y sin Fajardo se vuelve una consulta casi que santista? No voy a responder. Le digo que no me apetece, como se dice. Mire, el país está, yo hablando hoy de la situación más grave en materia de seguridad en 30 años. Hablando hoy de que tenemos la peor relación con Estados Unidos y el mundo en 100 años. Hablando hoy de que tenemos la peor situación en salud. Se nos está muriendo la gente en las urgencias. Se está muriendo la gente porque no entregan medicamentos. Y uno venir a hablar de peleas políticas. Yo aquí no me metí a eso. Yo aquí me metí para servirle a la gente, servirle a los colombianos, ser el protector de Colombia, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes. Y al mismo tiempo venir a enfrentar los problemas que tenemos. Y más bien le pido a todo sector político, aquí es bienvenido, porque los problemas de Colombia están tan graves que mejor sumémonos. ¿Pero usted no cree que eso afecta un poco digamos, la dinámica de unión de la derecha? Y usted lo decía ahorita, estaba hablando de que la gran consulta es una coalición para unirse y ya vemos que el partido de una de las candidatas lo que está haciendo es entrar a dividir. Yo estoy convencido que quien gane esta gran consulta será el próximo presidente de Colombia. Y yo estoy haciendo lo que corresponde para ganarme el derecho, ganarme la oportunidad de que los colombianos me elijan y así venir a ejercer el liderazgo. Yo creo que de verdad el país está cansado de los políticos y de la politiquería. Yo, a diferencia de muchos de los colegas que están en estas cosas, yo, la verdad, así como parezco con corbata y muy elegante y todo, yo les voy a decir de dónde vengo. Mi papá es una persona de clase media, familia militar. Mi mamá viene de una familia campesina de Santander. Mi abuelita estaba con nosotros, cumple 97 años. Una señora campesina de San Andrés, Santander, que salió a los 14 años de su pueblo por la violencia y que ni terminó primaria. Mujer emprendedora que salió adelante. A mí no me han heredado nada. A mí no me han regalado nada. Tengo, eso sí, unos padres a los que adoro, que siempre con amor vieron por mí e hicieron su mejor esfuerzo. Pero, por ejemplo, para yo ir a estudiar al exterior, a mí me tocó ganarme una beca. A mí no me la regalaron, me tocó irme a ganar una beca de una universidad en el exterior porque si no, no habría podido ir a estudiar allí. ¿De dónde? Lo único que he hecho toda mi vida es trabajar duro, con ganas, con determinación, con amor y en lo que tiene que ver con el servicio público, con patriotismo, que eso sí me llenaron de eso en mi casa. Estoy inflado de patriotismo, adoro Colombia, siento el país y quiero verlo bien, quiero verlo grande. ¿Y saben qué? Les dejo en la última frase. Mi abuelito,
a quien quise mucho, mi abuelito también un hombre muy campesino, viejo recio. Él era medio duro y medio bravo con todo el mundo, menos conmigo. Yo le tenía, no sé, me quería mucho. Entonces era muy orgulloso. Y un día, siendo yo un muchacho, y de esas cosas que uno nunca olvida, tendría por ahí yo unos 10, 12 años, y ese día jugaba la Selección Colombia. Y entonces, pues obviamente se pone uno de chino la camiseta de Colombia, y orgulloso porque juega Colombia, y qué emoción. Y el viejo, que no le gustaba mucho el fútbol, que era solo trabajador, recio así, me dice, oiga, mijo, ¿y qué? Muy orgulloso, muy patriota por Colombia. Le digo, sí, abuelo, yo adoro a Colombia, yo soy hincha de Colombia. Me dice, bueno, mijo, le voy a contar una cosa. Si usted quiere a Colombia, tiene que saber que Colombia son los colombianos. ¿Usted quiere a los colombianos? Yo me quedé, abuelo, ¿qué me quiere decir? Me dijo, sí, señor, si usted quiere a Colombia hay que querer es al pueblo. Hay que tener y sentir los dolores de la gente. Hay que sentir el país. Las montañas son lindas, los ríos son lindos, pero Colombia es los colombianos, no las montañas, los ríos, ni la Selección Colombia. Eso nunca lo voy a olvidar, porque marcó mi vida para siempre en cómo entender el país. Bueno, Adri, no sé cómo vamos. ¿Quedan más? Ahora vas a hacer una dura. Ahora sí, la del full del noticiero, dale. No, ya nos lo dio. ¿Ya lo nos ha hiciste? dado dos fulles para Vale. noticiero. Eso, No, haga más. Esta es sobre lo que pasó ayer en el debate de la gente, pues seguimos siendo tendencia a nivel nacional y quería preguntarle pues qué tal le pareció esta experiencia, sobre todo porque no era un debate para agarrarse entre los contrincantes porque pues todos son miembros de una misma coalición, pero vimos un debate donde ustedes tuvieron que responderle eso a la gente justamente. ¿Qué tal estuvo el debate y cuál cree usted que fue como esas conclusiones tras su participación? Pues yo me sentí muy contento en el debate porque pude hablarle directamente al país. Le pude hablar a la gente, le pude hablar a los colombianos y les hablé de la evidencia, de sentir lo que estoy viendo hoy en el problema de seguridad que hemos explicado hoy con este plan para atenderlo, en el problema de salud, en la sensación de esa disparada de los precios que la gente está viviendo, en la sensación, una cosa que he sentido mucho, Wilmer, un señor en Cartagena que me estaba manejando un día me dijo, oiga, estoy muy orgulloso porque mi hijo se graduó de ingeniero de sistemas. Wilmer, te felicito, qué bueno. Pero luego le dije, ¿cómo está tu hijo? Me dijo, no, eso sí está mal. Digo, pero ¿cómo está mal si lo acabas de graduar? Es un éxito que lograste. Está mal porque estás manejando Uber. No está progresando. Si yo hubiera sabido, le compro más bien un carro y no lo pongo a estudiar. Eso me dio tanta claridad sobre lo que está pasando en el país, sobre la frustración que tienen las familias de que hacen esfuerzos, sacan adelante unos muchachos y los muchachos no encuentran futuro. Y se ha ido 1,5 millones de colombianos. Por eso lo del debate me pareció tan importante, porque pude hablarle directo al país, de manera clara, de manera contundente si se quiere. Y así lo vamos a seguir haciendo, y así vamos a gobernar, de forma clara, transparente, directa, y trabajando en planes como este. El plan Cero Tolerancia contra el Crimen es la respuesta a los males que tiene hoy Colombia. Vamos a llevar a cero el miedo que tienen los colombianos. Vamos a enfrentar esto para proteger la gente. Y a partir de esto, permitir que llegue la inversión, el empleo, el progreso, que nos apropiemos de los recursos naturales para invertirlos en lo que necesita la gente, el fin de la pobreza extrema, becas para los muchachos, crédito popular, crédito para que se pueda hacer, básicamente se acaba el gota a gota, pero al mismo tiempo también vivienda para 1.100.000 familias. Es que eso es lo que transforma una sociedad. Así se enriquecen las naciones. Lo que no se enriquecen es echando discursos diciendo que todo se va a arreglar, pero no teniendo planes concretos ni fuentes de financiación real. Aquí sabemos lo que tenemos que hacer para que esto pase. Esa es la diferencia y por eso, colombianos, siéntanse tranquilos y así me sentí yo en el debate. Muchas gracias. Que le tienen por aquí. Claro que sí. Candidato Sergio de Medio Digital Independiente. ¿Cómo se llama su medio? Entérate Villavo. Vale, chévere. Yo quisiera preguntarle, y es que según las cifras, usted ganó el debate. ¿Qué opina de eso? Humildad.
Humildad absoluta. Yo lo único que tengo que hacer es trabajar duro y darle señales a los colombianos de que aquí estamos listos para enfrentar sus problemas y hacer la tarea. Y voy a seguir trabajando con amor, con disposición y sobre todo enfocado en estas cosas, cosas serias, planes concretos, soluciones concretas, experiencia probada, cero improvisación. Colombia para adelante. Así es que lo vamos a hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los periodistas que nos acompañaron, por supuesto los invitados especiales, muy amables por haber estado con nosotros esta mañana. Tal vez quiero terminar hablando del tema de las víctimas presentes, ¿no es cierto? Sí. Hay un grupo de personas que ha venido hoy aquí y no me referí, pero quiero hacer el agradecimiento. Primero, quiero agradecerle a los autores y coautores de este documento, que algunos de ellos están aquí, otros no, pero de verdad mi cariño, mi gratitud, porque aquí vamos a hacer historia. Estábamos escribiendo la historia de la patria en esta mañana, gracias por hacerlo. Pero también quiero agradecer y reconocer a un grupo de invitados especiales, las víctimas. Aquí hay un grupo de personas que forman parte de una organización no gubernamental que los ha invitado, personas víctimas, víctimas de violencia, víctimas de desplazamiento, personas que cargan dolores de verdad en su alma, en su corazón, y que a pesar de eso siguen adelante. Por ellos y para ellos es que estamos haciendo este trabajo. Yo estoy en Colombia es para servirle a esos colombianos que están llenos de dolor y de necesidad. Muchas gracias y los invito, entiendo Santiago, que me acompañen aquí. Muy amables. ¿Vamos a estar allá? Perfecto, muchas gracias Santiago. Un aplauso para ustedes, las víctimas.